Hola, muy bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestros diálogos para sembrar, regar y recoger en educación. Estoy muy contenta de poder ir abriendo este espacio. Empiezo a saludar a los que ya se van uniendo, ¿verdad? Y compartir con ustedes la dicha de poder conocer, compartir y aprender de grandes personas que se han ido sumando, que han aceptado esta invitación a participar conmigo de este espacio. Yo quisiera fundamentalmente decirles bienvenidos a este espacio para dialogar, a este espacio que nos invita a aprender y compartir juntos, alejados de las fronteras, de los juicios que nos separan y nos dividen y que nos convocan a pensar juntos en cómo hacemos una mejor propuesta educativa para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes en distintas partes del planeta. Hoy tenemos una invitada muy especial y la verdad es que para mí es un tremendo honor poder recibirla hoy día acá y decirle bienvenida a María Caballero, una apasionada por la educación, pero también apasionada por entender cómo aprenden los niños, cómo enseñamos los profesores y cómo vinculamos la ciencia con la pedagogía, atendiendo la diversidad, entendiendo que la diversidad está instalada en nuestros espacios sociales y educativos. Por cierto, que la conversación que vamos a tener hoy día es tan importante que yo prometo quedarme lo más callada posible para dar el espacio para que María Caballero nos cuente de su experiencia, de su sabiduría, de todo eso que ella también ha ido recogiendo en el caminar de la vida y que está dispuesta a compartirla hoy con nosotros. María Caballero es una profesora de origen, profesora de inglés inicialmente, máster en neuroeducación, doctorada también y doctorando de la Universidad de Córdoba, con todo un tema vinculado a la formación de profesores que tanto nos interesa a nosotros también. Autora de 3 libros que ella también nos va a ir contando, pero bueno, la verdad es que no necesita mayor presentación. Quiero dar la bienvenida, sé que ella está aquí y voy a invitar a María Caballero que se una con nosotros. A ver si viene ya por ahí. Invito mientras tanto que le vayan dando al avioncito ahí para que puedan compartir. Bienvenida María, qué gusto que estés aquí con nosotros en este espacio que se abre y se regocija con tu presencia entre nosotros. Pues buenas tardes a todos, encantada de estar contigo. Ya sabes que desde ayer que hablamos estoy encantada porque veo que compartimos la pasión por enseñar y por aprender. Así que un privilegio para mí poder compartir contigo y con los compañeros de Chile un espacio, como tú bien dices, para dialogar y sembrar, porque básicamente eso es lo que queremos, sembrar en nuestros niños, como decía María Montessori. Sembrar buena Sí, idea, que florecerán tarde o temprano. Así que sí. muchísimas gracias a vosotros por compartir este espacio. Muchas gracias, María. Contarte que se van sumando algunos amigos, ya hay algunos amigos argentinos que ya están acá y profesores de Chile. Contarte que, bueno, esta es una comunidad formada principalmente por profesores, pero también por distintas personas que se entusiasman y se regocijan con la educación. Ahí apareció Nurbik también, bienvenida Nurbik, que es venezolana, que vive en Chile, pero viene de Venezuela, entonces esta es un espacio intercultural como lo que nos convoca también, o sea, y quizás partir desde ahí, ¿cierto? La diversidad está instalada en nuestros espacios sociales, en las escuelas, por cierto, una diversidad vinculada también a aspectos funcionales, a culturas, a género, a generaciones. Entonces, desde ahí, y solo para abrir el tema con aquello,
Desde tu experiencia, María, ¿cómo ves esto de la diversidad que se instala en la escuela y qué relación va teniendo con estos conceptos que empiezan a sonarnos y que de pronto no los manejamos tan bien o parece que los escuchamos, están en el ambiente, pero no tenemos la sutileza de poder comprenderlos para hacerlos propios como neurodiversidad y neuroeducación? La pregunta es interesantísima. Yo creo que está en la base de gran parte de los problemas que tenemos. Y fíjate que me gusta explicarlo como una metáfora, como decía Aristóteles, que el acto mayor de inteligencia es la metáfora, porque lo entendemos todos. Fíjate que en sanidad ha habido un cambio tremendo. Hace tiempo existía la misma diversidad neurológica que física que ahora, pero fíjate el cambio que ha habido. En sanidad, de pronto ha habido grandes cambios. De hecho, nuestros médicos, la formación de nuestros médicos ha cambiado. Tanto ha cambiado, que si un médico del siglo pasado volviese a trabajar, no podría hacerlo realmente. Tendría que actualizar todos sus conocimientos. Pero, sin embargo, si un profesor del siglo pasado entra en un aula, le das un TISA, probablemente pueda dar una clase. Y nadie va a notar que es de hace un siglo, porque seguramente va a contar, pues, no sé, el conflicto mundial o las subordinadas del relativo, que poco ha cambiado. Pero eso que le exigimos al médico, que esa formación, a nosotros no. Y fíjate lo que a mí me sorprende. A mí me sorprende que ese médico debe estar al tanto de tecnología, debe saber, debe conocer la herramienta que usa, debe conocer el fonendo, debe conocer los nuevos aparatajes para hacer escáner, pero nosotros no. Nosotros no conocemos el instrumento. Bueno, realmente ahí estamos enfocando, pero no conocemos como ellos la otra parte. Ellos, además del instrumento, ellos conocen la herramienta, es decir, el órgano del cuerpo. Pero si nosotros pasamos eso a nuestro campo, no es así. Nosotros, por lo menos todos los cursos que nos convoca nuestro centro de profesorado, todos, de hecho prácticamente el 90%, están relacionados con la herramienta, es decir, con la herramienta tecnológica, pero no están relacionados con la herramienta, con el órgano que usamos para aprender. Tú fíjate que al médico no se nos puede ir si no conoce el corazón del cardiólogo, y nosotros conocemos la herramienta que usamos para enseñar y aprender. Eso yo creo que es la primera parte del problema, porque no llegamos a entender esa diversidad neurológica, no llegamos a entenderla, porque realmente no conocemos el órgano. Entonces evaluamos por ensayo y error, por aproximación, por síntomas, pero no sabemos por qué se produce ese síntoma. Entonces, por ejemplo, esa gran diversidad, que la causa que la está provocando es otro tema, pero la cuestión es que un 30% de nuestro alumnado, según la estadística, tiene algún problema de aprendizaje, y un 30% es mucho. Significa que un 30% yo tengo que conocer su cerebro. Cómo funciona el TDAH, cómo funciona el Asperger, cómo funciona lo básico. Porque a mí me gusta llamarlo, que necesitamos conocerlo como una neuroeducación de profesores y para profesores. Ese es mi primer libro. Y el subtítulo es de profesor, de maestro a profesor. ¿Por qué? De profesor, perdón, a maestro de cabecera. ¿Por qué yo de cabecera? Y fíjate que yo considero muy importante que nosotros copiemos eso que también hacen los médicos. Los médicos hacen una cosa muy bien hecha. Y es que cuando van a las facultades, ellos tienen una formación global que les permite detectar. De hecho, aquí es una profesión genial, maravillosa, con una formación tremenda, imagino que vosotros igual. Y los médicos de cabecera yo creo que son una pieza vital y de hecho ahora con el COVID están haciendo un papel maravilloso. Esa gente, estos grandes médicos, todos son grandes, pero yo creo que nosotros podemos copiar de ahí el hecho de que seamos médicos de cabecera, que es la primera, la barrera son ellos. Yo creo que ellos tienen una formación que les permite derivar al especialista. Eso es lo que yo creo. Que no podemos conocer la diversidad porque no tenemos formación ni el conocimiento del cerebro. Y sin embargo creo que debemos ser profesores, maestros. No tenemos que ser neuronada porque se nos está exigiendo y culpando de los grandes males. Y yo creo que no. Sin embargo, sí estoy convencida de que nos falta mucha información para conocer esa diversidad. Sin duda.
Y en esa línea, cuando tenemos por una parte la diversidad instalada, pero además tenemos una situación de contexto, particularmente en este momento, que nos está interpelando a mirar distintos espacios de manera distinta también, eh, y que además hemos debido incorporar de manera muy fuerte la tecnología a los espacios educativos. ¿Cuáles son o crees tú que deben ser esas herramientas o esos conocimientos, esas habilidades, esas competencias que tienen que estar a la base de todo profesor? ¿Qué debe saber un profesor de este tiempo cuando se enfrenta a la diversidad, a la tecnología y a un contexto que nos está interpelando a pensar distinto? ¿Qué tiene que Pues te saber voy, el profesor? pues te voy a contar lo que dicen los expertos y lo que comparto yo en los libros. Y básicamente son cuatro piezas. Cuatro piezas. Las cuatro piezas que dice la OCDE en su informe último del 2017, en los que se reunieron el panel Delphi, el panel de expertos Delphi, llegaron a decir que son cuatro cosas. Las cuatro cosas son dos que ya teníamos, que son el conocimiento de nuestra propia materia, otra que también teníamos, que es la pedagogía general, otra que, bueno, en teoría tenemos parcialmente, pero más o menos el inglés y enseñanza de inglés definitivamente no. Los motivos es que a los datos me remito, por lo menos nosotros somos de Europa, casi de los que tenemos un resultado peor en pruebas internacionales en inglés, porque, bueno, por aquí variables. Y necesitamos un contenido pedagógico específico para la materia que enseñemos. No se enseña igual matemáticas que inglés que física. Derivado, como te había dicho, de las nuevas necesidades, es la tecnología, es vital dominar la tecnología. Y yo he cambiado parcialmente cosas a raíz de la situación de COVID, pero he cambiado realmente. Y también, por último, insisten, y yo insisto también muchísimo, en que nada de eso funciona si no sumamos la cuarta pieza. La cuarta pieza de la que Europa está levantando la voz de alarma, la OCDE, Europa es un organismo supranacional en el que estamos la mayor parte de los países del primer mundo. En este dice que es mente y cerebro. De hecho, este panel usa tres piezas para definir todo lo que hacen, que es mente, cerebro y educación. Y a mí me hicieron, cuando empecé a conocer todas sus propuestas y a medida que avanzaba en el conocimiento de todo esto, plantearme una pregunta. ¿Qué papel tiene la tecnología? Porque algo que yo creo que deberíamos reflexionar todo el profesorado es una clave muy, muy importante, que es ¿para qué sirve mi herramienta? ¿Por qué me da mi herramienta, especialmente ahora en esta situación de COVID? Porque yo lo que estoy detectando es que hay un foco focalizando a la herramienta, pero lo que deberíamos focalizar es al uso que pretende dar. ¿Qué uso hago de ella? Porque qué duda cabe de que debemos usar, personalmente o yo personalmente, y en mi centro usamos Classroom, y para usar Classroom podemos hacer un montón de cosas, sería interesantísimo hablar de qué se puede hacer, pero nosotros, así por hacer un resumen rápido, nos centra la charla en tecnología, tenemos entornos corporativos todos en el centro, incluidos niños, padres y nosotros. La comunicación es muy rápida, se ha formado tanto a padres como a niños a través de los Classroom de los niños en el uso de la plataforma. Entonces, ¿cómo agilizar estos procesos? Sería interesante si la tecnología con el COVID se nos cae el proceso. Entonces, usamos Classroom, ya te digo, a través de correo corporativo, porque imagino que todos somos conscientes de que Google tiene muchísimas herramientas que podemos usar para facilitarnos realmente lo que es enseñar y aprender, porque el fin es que el niño aprenda. El fin último es que el niño aprenda. Y el fin de la herramienta tecnológica es conseguir una mayor eficacia en ese aprendizaje y que ahorre tiempo para que el niño dedique tiempo a nosotros mismos
a la consecución de los objetivos. La herramienta no es el fin, es el medio. Pero, sin embargo, es muy, muy importante conocer la herramienta, porque si no, el fin no se puede cumplir. Entonces, hablar de herramientas sería interesantísimo. Así, cosas que yo uso, a de pronto. Sí, obviamente, todas las herramientas de Google, las más importantes son Classroom, Google Drive para alojar. Uso WhatsApp con mis propios alumnos, tenemos grupos de WhatsApp. Realmente lo uso para comunicación. Con los de clase, nosotros tenemos varias modalidades de clase. Sincrónica, en casa y en clase simultáneamente. Y tenemos cámaras reales. El tiempo que no tuvimos cámaras, usábamos el móvil. Cada uno puso su móvil. Los libros yo los digitalizo. Cuando tengo un niño con brecha digital, les hemos proporcionado tablets o móviles o herramientas. Y lo que le proporcionamos son capturas o digitalización o escáner a través de la vía que el niño tiene, sea la que sea. Incluso hemos usado TikTok, vamos. Hemos usado TikTok. Así que esta es la primera pieza. María, nos hablaste de estas 4 grandes áreas que el profesor debiera dominar. Dijiste la materia que enseña, el conocimiento pedagógico de la materia, la tecnología que nos acabas de hablar, y mencionaste el cerebro. ¿Por qué es importante que los profesores conozcamos del funcionamiento del cerebro? Fíjate, si yo hago así, automáticamente dejan de entenderme a mí. Porque he hecho algo que he activado el sistema de activación reticular ascendente, el SARA. ¿Qué significa eso? Eso es algo tan básico como que mi atención la puedo controlar, o la de mi alumno, si yo conozco cómo funcionan los procesos atencionales. Este sistema, por poner un ejemplo, el sistema de activación reticular ascendente es el que regula mi nivel de alerta. Me estoy basando en un modelo. ¿Y por qué me estoy basando en un modelo? Muy simple. El que sepa algo de esto sabe que estoy referenciando al modelo de Posner. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto porque necesitamos dar rigor científico, entender los motivos. Lo que yo diga aquí y en Chile tiene que ser la misma verdad. Yo no puedo inventarme mi verdad, porque tengo que haberla contrastado. Entonces, yo me tengo que basar en datos contrastados para yo llevarlo al aula y hacer de esa ciencia un arte, que es el profesor el que lo hace. Entonces, necesitamos conocer, por ejemplo, para empezar, percepción y atención. Es decir, cómo yo capto a través de los sentidos la información, porque eso es interesante, pero no todo el mundo captamos igual. No todos tenemos el mismo umbral de percepción. Los que somos de idioma, somos casualmente o no casualmente, obviamente es así, tenemos mejor oído. Pero yo, por ejemplo, tengo otros sentidos que son más flojitos. Es decir, mi equilibrio no es bueno, pero sí mi oído. Y no estoy hablando de PNL, no estoy hablando de programación neurolingüística, no estoy hablando de uno de los grandes mitos, que son erróneos, que sí, los que saben de de neurociencia saben que es un mito, pero lo que sí quiero que veáis, no percibimos igual, nuestro umbral de percepción es igual. Eso es un dato que yo puedo manejar en el aula, pero yo puedo controlar la atención, que es el segundo proceso. Importante. Sin atención no hay aprendizaje. Paciente, no lo hay. No es posible. Y cada vez nos atienden menos. El motivo de por qué nos atienden es muy variopinto, pero por lo pronto el déficit de atención va unido a esa neurodiversidad, como tú has dicho. Esa neurodiversidad. Hay un libro muy bonito de Kandel que a mí me encanta, que habla de la neurodiversidad. Y dice que conocer la neurodiversidad nos va a entender, nos va a ayudar a entender el cerebro de todo el mundo. Y él propone una teoría unificada.
Y eso es lo que yo voy a intentar explicar en unos minutos. Esa teoría unificada propone, si yo conozco lo básico de todos los procesos cognitivos, atención, yo he hablado de lo básico de la atención, del sistema reticular ascendente, que es el que controla la vigilia y el sueño. Y con ese, y por dar un dato científico, se ha demostrado lo siguiente. Se han hecho estudios para ver cuándo despertamos o no despertamos. ¿Qué significa? Que cuando salimos a clases, no sé vosotros, ni los niños a primera hora, 8:30 los lunes, no me escuchan, no me atienden, me oyen solo. Este estudio, lo voy a contar, se hizo en Estados Unidos, de niños que iban andando al colegio y niños que habían ido en coche porque los habían llevado a su madre. Todos no pueden ir andando, obviamente, porque si el niño vive lejos hay que llevar al niño. ¿Y qué pasó en este estudio? Los niños que habían ido andando tenían su sistema más activo, con lo cual ya atendían más. Eso me da a mí una pista de algo que yo puedo hacer en mi aula, que se llama gente ya un truco, un consejo, yo le llamo consejo de aprendizaje, un consejo de aprendizaje de la neurociencia. Y es que podemos activar ese sistema con un par de minutos de movimiento. Si yo controlo así pequeños, yo puedo hacer, conocer. Mira, ha sido fácil. A esto es lo que yo llamo neuroeducación de profesores y para profesores. Entender un modelo de forma básica, pero entendiendo. Entender qué estudios tengo y me demuestran qué puedo hacer yo en el aula. Entonces, si yo conozco atención, memoria, porque también la memoria se aprende a gestionarla. Y es importante, memoria, percepción, lenguaje, inteligencia, creatividad, todos los procesos cognitivos. Vale, eso está bien, pero me queda una gran pieza. ¿Y quién dirige todo eso? ¿Y cómo funciona el cerebro? ¿Cómo madura el cerebro? Porque todos percibimos, atendemos, somos inteligentes de alguna manera, todos somos creativos de alguna manera, pero ¿esto cómo va en el cerebro? ¿Tiene etapas? ¿Cómo se desarrolla en la diversidad neurológica esta que dice? Pues eso es importante porque eso es lo que tenemos en el plan. Entonces yo lo que hice fue, en mi primer libro, lo que recogí fue esa parte neurológica de forma básica y con consejos directos, como yo he dado ahora. Pero luego me planteé, bien, ¿y ahora cómo tengo esa diversidad neurológica? Tengo que conocer la diversidad, tengo que saber cómo funciona el cerebro, primero cómo evoluciona, cómo crece, cómo madura el cerebro de cualquier ser humano, en qué orden, porque cuando pongo a un bebé a andar, probablemente antes lo haya puesto a gatear, aunque hay algunos que se saltan de gateo. Pero lo que no se me ocurre es ponerlo a correr antes de andar. Pues yo en el aula creo que hacemos cosas antes de que el cerebro esté preparado para ello, porque no conocemos la fase de maduración más tarde. Entonces, para atender esa diversidad, yo creo que el segundo pieza, que esa no nos la cuenta el panel de expertos, es darle un sentido. ¿Cómo aplico yo esto? Eso nos lo cuenta un poco el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje. Pero a mí me gusta, lo que yo propongo es basarnos siempre en una fundamentación científica. Entonces, yo me quedo con el mente, cerebro y aprendizaje del panel de expertos. Y lo que yo propongo es un modelo metodológico a niveles también basado en lo que dicen los expertos para atender a la diversidad de neuro. Ese modelo metodológico es muy fácilmente explicable y transportable y se explica, pues ya te digo, consiste en saber cómo trabajar la neurociencia. Me hace tanto sentido todo lo que dices, fundamentalmente en esto de cómo puedo enseñar yo desde el cerebro que aprende en el fondo. O sea, ese es
el cambio de mentalidad, porque finalmente no es yo entregando un contenido desde mí hacia la nada, sino es cómo hago para que ese otro que está al otro lado, ¿cierto? En formato presencial o virtual, el que sea, eh, puede efectivamente aprender y no solo estar frente a una pantalla, como le pasó a muchos de nuestros niños en este periodo. Entonces, Tienes toda la razón del mundo. Perdona que te he interrumpido. no, complemente nomás, si yo, si yo voy poniendo los temas, porque me hace sentido esto de tengo que hacerme cargo que mi rol profesional como profesor no es solo entregar un contenido, sino que lograr que mis estudiantes aprendan, porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, el contenido hoy día está a un clic de distancia. Entonces, si yo como profesor me quedo en el reduccionismo de la entrega del contenido, la verdad es que es una pérdida de tiempo para el estudiante, para mí, para todos en el fondo. Entonces, a lo que voy es que como profesores, cualquiera sea nuestra disciplina, porque eventualmente quienes trabajamos más en la línea de diversidad podemos conocer un poco más, pero también los profesores de las más diversas disciplinas, el profesor de matemática, el de ciencias, todos tienen que conocer y tienen que elegir conocer el cerebro si efectivamente quieren generar impacto y aprendizaje significativo en sus estudiantes y desde ahí entender que el cerebro, y por ahí quizás pudieras alumbrarnos un poquito más, es plástico. En definitiva, si bien es cierto, existen ciertos momentos de mayor desarrollo del cerebro, donde se abren ventanas de aprendizaje, el cerebro es plástico. Entonces, y lo digo porque yo trabajé muchos años con niños con discapacidades muy severas y tengo la absoluta convicción que siempre es posible enseñar y que el otro aprenda. No todo es lo mismo, no todos de la misma manera, pero cuando uno tiene claridad de que hay una forma de estimular, hay una forma de provocar, de generar, y como decías tú muy bien, de utilizar esas herramientas que están ahí disponibles con un enfoque metodológico coherente, es posible impactar en el aprendizaje de los niños. Has dicho cosas súper interesantísimas. Y la primera que voy a recuperar es la de que hay que enseñar como el niño que aprende. Dice Jane Blakemore de la Universidad de Inglaterra, de una universidad de Inglaterra, dice dos cosas muy interesantes. La que más interesante es para mí es que conocemos un poquito del cerebro cuando aprende, pero muy poquito del cerebro cuando enseña. Lo que sí está claro, y esto nos lo dice todo el panel de expertos, que cada persona enseña según su percepción de cómo cree que aprende el cerebro. Pero no solemos ponernos en el papel del que aprende. Entonces, esto es tremendo, porque tienes que entender al niño que tienes delante. Fíjate, el otro día una compañera me dijo, no entiendo por qué este niño no es capaz de diferenciar 3 por 2 de 3 al cuadrado. Y yo le intentaba explicar, mira, es un niño con es una inteligencia límite, el niño tiene 12 años, el niño está en un periodo de desarrollo, con un retraso madurativo además, tremendo, con lo cual su lóbulo frontal es que está muy retrasado, no tiene pensamiento abstracto, no lo va a entender. Pero mi pregunta ¿es necesario que ese pobre niño sepa qué significa 3 al cubo? ¿Qué tal si le enseñamos aprendizaje para la vida? Pero yo me gustaría hacer otra reflexión en línea con lo que has dicho. Y es que cuando aprender y enseñar en tiempos de coronavirus es lamentablemente muy diferente a hacerlo habitualmente, porque esa interacción real e inmediata que un profesor tiene. Nosotros estamos entrenados, los profesores, para un cambio en la mirada y sabemos perfectamente si el niño lo ha entendido o no. Pero ahora no tenemos esa retroalimentación, no la tenemos. Entonces se ha perdido la pieza fundamental, que es la retroalimentación inmediata. Entonces nuestra forma de dar clase
en este tiempo que nos ha tocado vivir, es temporal, porque yo no pienso mantenerla, pero porque creo que la interacción no fue forma de sustituirla, pero sin embargo a mí me ha traído cosas muy buenas. Por ejemplo, que estemos ahora aquí, nosotros hablando, esto antes del coronavirus no se plantea. Y en clase me ha pasado igual, me ha traído cosas muy buenas. Sin embargo, creo que la información específica para el campo de coronavirus es vital, porque, como os he dicho, estas pequeñas piezas que os he dado, correos corporativos que nos proporciona Google, que lo tenga todo el centro, que desde la directiva se proporcionen esos correos de forma, si hace falta en papel, si hace falta con medidas, no sé cómo, con virtuales, pero hay que explicar cómo funciona un PowerPoint, cómo se. Y esto es con respecto a la tecnología, pero con respecto a las clases yo también he cambiado cosas, muchas cosas. Porque el primer pilar que yo tengo que conseguir con un niño pequeño es que depende de la edad. Pero, por ejemplo, yo hay una clase en la que he tenido que pedir que me conecten las cámaras. Todo el tiempo las cámaras. Y os contaría un montón de estudios que justifican el motivo de por qué tiene que haber interacción. Tiene que haberla. Si el niño se viste por la mañana y se tiene que poner en una cámara, eso significa que el niño tiene disposición a escuchar. Si tú favoreces esa disposición a escuchar, tú vas a aprender más. Hay un montón, bueno, hay un estudio muy curioso que es que yo se lo cuento a mis alumnos, es que me da igual la edad que tengan, porque como decía Einstein, si quieres saber si sabes algo, cuéntaselo a tu abuela. ¿Qué significa? Que todas las personas necesitamos saber el motivo, buscamos la razón, y nuestro cerebro quiere razones. Y lo habrá pasado a todos. Si un niño hace una cosa un día, piensa que es casualidad. Si la hace 2 días, dice, ¿por qué pasa? Si la hace 3 días, busca un porqué. Esto a mí me da una pista en clase que yo le explico a mis alumnos los motivos de todo. De todo. Mirad, vamos a conectar las cámaras. Porque si no, no me escuchas. Porque tú me escuchas, como yo pille a alguien y hace la prueba. Pepe, respóndeme, pero es que Pepe se ha ido. No está, no te responde. Pero si tiene la cámara, se ha vestido con un chiflado, pero no con pijama, porque la cabeza sabe lo que tú vas a hacer. Somos animales de costumbre. Si tú te pones el pijama, vas a dormir. Para los niños, yo les he tenido que decir, por favor, chándal. Pero chándal y silla, no tumbados y cama, así no me atienden. Entonces, la forma de dar clase cambia. Lo que no cambia, y yo creo que debemos tomarnos esto todos de verdad como una gran reflexión, es cómo funciona el cerebro. ¿Cómo funciona? Y luego, además, ahora sumarle cómo funciona el cerebro al aprender con la tecnología. ¿Y qué impacto tiene la tecnología? ¿Qué impacto? Porque cuando he hablado contigo, me has dicho antes de conectar, y me has dicho, vamos a hablar de qué hace el profesor. Y a mí me gusta, cuáles son los roles que se esperan. Y a mí me gusta siempre decir en estas charlas una cosa que hago con mis alumnos. Cojan ustedes un papel y escriban. Escriban. ¿Por qué? Si el niño tiene que tomar notas, tiene que mover la mano, está activando con escáneres. Si tú le haces escáner a un niño haciendo esto, va a pasar muchísimas más zonas del cerebro, está focalizando su atención, está atendiendo, está procesando de forma más activa y estamos asumiendo esa información. Entonces, fijaros, lo que estoy intentando transmitir, ese conocimiento básico del cerebro, ahora hay que sumarle una herramienta que a mí me facilita la transmisión del conocimiento. Pero si yo no conozco el cerebro, es complicado que yo pueda hacer todo esto de forma eficaz. Entonces, también considero que es fácil transmitirlo y por eso decidí escribirlo para que la transmisión fuese fácil. María, es muy interesante poder ir como,
como masticando esta información y poder irla como entendiendo. Y a mí me gusta usar esta también metáfora o idea del cerebro como de autopistas en el fondo, porque son muchos elementos los que están a la base y que interconectan. Tú hablaste de percepción, de atención, de memoria. En el fondo, también todo lo que tiene que ver con el procesamiento sensorial de la información que determina en gran medida los procesos atencionales también, es decir, estos niños que están permanentemente moviéndose o que son hiporresponsivos o hiperresponsivos a determinados estímulos y que desde ahí impacta la forma en que prestan atención y desde la emoción, perdón, desde la atención afectan la emoción y desde la emoción la disposición al aprendizaje. Entonces es todo un circuito, como digo, de múltiples carreteras, que es como cuando uno va en una carretera con distintos caminos y de pronto te quedas atascado. Y de pronto hay un accidente y de pronto hay no sé, cualquier cosa que interfiere y no puedes pasar, y no puedes pasar. Entonces, y de pronto tiene que venir, no sé, una grúa, un policía, alguien a mover eso que está ahí, a desatar ese nudo que te impide avanzar. Nosotros como profesores tenemos un poco esa responsabilidad de ir como desatando, ir generando los espacios para que los niños, cualquiera sea, puedan aprender, participar, desarrollar sus talentos. Entonces, desde ahí, cuando uno entiende, o cuando yo entendí, que si yo sabía, conocía cómo funcionaba el cerebro y podía articular mi dominio disciplinar, pedagógico, iba a generar que el estudiante aprendiera y tenía cada vez que estaba frente a él la oportunidad histórica de impactar su vida, y lo digo desde haber trabajado con niños con discapacidades muy severas, por eso sé que, y lo siento, y creo que efectivamente es posible hacerlo, pero hay que darse el trabajo de estudiar, porque de pronto uno dice, ay, pero ¿para qué voy a estudiar el cerebro si lo que tengo que enseñar es matemáticas, por ejemplo? Pero cuando uno entiende que de verdad para provocar aprendizaje, además de saber matemáticas, tengo que saber cómo funciona el cerebro, entonces es que se da esta sinergia virtuosa. Has dicho una serie de cosas interesantísimas. Fíjate Os voy a que contar el motivo que subyace detrás de todo mi trabajo. El motivo que subyace es el siguiente. Cuando yo entro en un aula, yo voy a hablar de la mía, de una de ellas, cuando yo entro en ese aula o en otra, tengo siempre el mismo problema. En una aula yo tengo niños de dificultad severa de aprendizaje. De hecho, nosotros integramos prácticamente todos los niños en el aula. Este año tengo varios. Después tengo niños en entornos sociales X, pero también tengo niños que no les interesa, obviamente, y también tengo a los que les interesa y les cuesta, y también tengo altas capacidades evaluados, que ya es difícil. Vale. Eso es en el mismo aula. Pero yo me planteo dos variables. Una, la primera es que, fíjate, la diferente forma de atender a la diversidad que tenemos en la vida y en el aula. Cuando llegamos en la vida diaria, nosotros quedamos con nuestros amigos y no le pedimos un test de cociente intelectual. Unos pillan los chistes antes y otros los pillan después. Y todos somos amigos. Y no pasa nada. Pero, sin embargo, en el aula pensamos, este niño tiene una dificultad, pero lo voy a sacar para que esté fuera. A mí eso me cuesta mucho. Y con la alta capacidad nos pasa exactamente igual. Ahora bien, tengo que decir que si el niño no cabe en el aula y necesita apoyo especial, por abajo, por arriba, hay que sacarlo. La probabilidad de haya que sacarlo es como la vida, 2%, 2%, es muy poquito, pero en cualquier caso, con una probabilidad muy, muy alta, cabe en el aula. Igual que cabe en nuestra reunión de amigos, donde no todos pillamos los chistes siempre. Y no hay problema. No hay problema. En la vida no lo hay realmente. Y antiguamente había menos problemas con esto. Había menos problemas. Yo creo que en vez de avanzar es que vamos hacia atrás.
porque nos empeñamos en sacar al niño, en ponerle una etiqueta y en atenderlo, bueno, fuera. Y yo creo que eso no es que sea un error, es que hace falta solventar problemas fuera. Pero ¿qué tal si integramos dentro? Pero ahora viene el segundo de los problemas, porque yo soy una convencida de que hay que trabajar dentro del aula con todos. Y voy a contar lo que me pasó el otro día. Es que fue muy bonito. Yo trabajo a niveles, como he dicho, y en este caso estaba haciendo un proyecto. Este último tema fue trabajo por proyectos. Y la última parte del proyecto era hacer un vídeo en parejas o en grupo hablando de un tema. Y había un niño de dificultad que todavía no lo había hecho. Finalmente, con su grupo lo hizo de verdad bastante bien, es que fue genial. Y el resto de compañeros lo aplaudieron y él fue a contarle rápidamente a su profesora de apoyo lo contento que estaba este año porque le gusta mucho el inglés. Y lo que he hecho es integrarlo en un aula, visibilizar que existe, que haga cosas igual que los demás, con un contenido para la vida, pero siempre aprendiendo el mismo tema que los demás. Se puede, sí. Pero aquí me pasa otro problema y es el siguiente. Yo ahí tengo un niño de muy altas capacidades, tengo dos, pero de alto rendimiento tengo 5. Este de alto rendimiento, de alta capacidad, va a otro ritmo. Entonces, yo no quiero que este niño se pierda porque los datos dicen que de cada 4 niños de altas capacidades, 3 no van a la universidad. El índice de fracaso mayor lo tenemos en las altas capacidades. 3 de cada 4 es un 75% de gente que no estudia. Entonces, aquí hay dos problemas. Si yo no trabajo a niveles con la alta capacidad o con cualquier niño. Primero, que estoy teniendo talento. Segundo, que si el niño está empeñado, estoy aumentando la brecha social porque si yo no he trabajado a niveles, el niño va a tener que aprender lo que yo no le enseño fuera. Porque yo oigo desde mi perspectiva y como madre de universitario, que nunca he pagado una clase particular, yo estoy, bueno, he pagado inglés, eso sí, pero porque quería que mis hijos fueran delante, mis hijos son bilingües, y yo quería que fuese muy delante, porque por su perfil podían ser otras cosas. Pero la cuestión es que yo quiero que todos mis alumnos puedan sacar el título inglés, de inglés, sin tener que pagar nada fuera, porque el objetivo es diferenciar en el aula de trabajo con niveles, pero que realmente cada uno tenga lo que necesite para mejorar. El niño de dificultad de aprendizaje por el motivo que sea, tiene que mejorar. Da igual que sea dislexia, que sea inteligencia límite, que sea Asperger, porque se puede aprender a todos dentro a niveles. Es difícil, yo tengo 30 y es complicado. De hecho, yo acabo cansada. Cuando hice esta cita con vosotros a las 8 dije bien, porque puedo descansar después. Si es a las 10 para mí ya estoy muy cansada, un viernes, porque realmente trabajar a niveles agota. Pero también quiero que el niño de alta capacidad y todo el mundo pueda avanzar en el contenido, porque estamos olvidando. El otro día hubo una ponencia muy buena, pero que dijo una frase que dije, oh, dijo esta persona, este es del siglo del ser y no del saber. Y yo pensé, vale, si mi hija que está estudiando ingeniería de caminos tiene que pagar fuera todo lo que tiene que aprender dentro, mi hija no sería ingeniera, porque yo no lo puedo pagar. Ella ha tenido que aprender dentro y necesita esto. Y no solo mi hija, que puede, sino todo el que quiera, porque este que quiere ir este niño del que se lo he hablado, yo creo que va a llegar donde quiera. Él dice que quiere ir a la animación. Yo creo que puede, pero para que no tenga que pagarlo fuera, porque yo no sé si la familia puede, tengo que enseñarle yo también el contenido. Tengo que enseñarle, como dice también la OCDE, tengo que enseñarle los 4 saberes. Y entre ellos está sentir, convivir, saber, pero es que tiene que saber también conocimiento, vivir en sociedad. Pero si sacamos a los niños del aula
El niño no está en sociedad, le estamos privando de ese aprendizaje. Por eso es vital trabajar aquí. Wow, ha sido, es una visión que compartimos, por cierto, pero que necesitamos seguir instalando esta idea de que efectivamente es posible que los estudiantes convivan adentro de la sala de clases, que aprendan, que participen, que tengan ese aprendizaje para la vida que se da en el contexto social de una sala de clases, que alejarnos de eso tan instalado al principio de estos procesos de integración, no sé, de los años 60 en adelante, cuando parecía que integrar era solo estar, y estar en determinados contextos, en determinados espacios, y cuando se escapaba un poquito de la norma, sacarlos, y lo que por ahí María Bove, que trabaja con niños con discapacidades severas, hablaba como de las jaulas de recursos, en el fondo, esto de sacarlos y dejarlos ahí como separados. Entonces, me parece que todo lo que hemos estado conversando está en la línea de nuestra formación como profesores, de entender cuál es nuestro rol también, qué es lo que nosotros tenemos que aprender, y aprender es como desde el aprender, desde el hacer lo propio también, ¿cierto? Esta necesidad de conocer del cerebro, de no solo quedarnos con el dominio disciplinar, que por cierto que es necesario, pero que tenemos que articularlo y articular, tejer ese puente entre pedagogía y ciencia, que le dé rigor científico a lo que hacemos, que como muy bien lo mencionabas, así como le exigimos a los médicos, y yo te comentaba, aparte que yo trabajé muchos años en el ámbito de la salud, y ahí es medicina basada en la evidencia, y bueno, ¿por qué de pronto en educación no hacemos lo mismo? Y nos quedamos en el hacer, en implementemos metodología, y nos vamos quedando como en la moda, en lo que está saliendo, sin entender efectivamente cuál es el para qué hacemos eso. Y mucho pasa con el diseño universal de aprendizaje, es que hay que hacer cosas, pero el para qué lo hacemos, cuál es el sentido de hacer, ahí es donde, y cuál es el riesgo que veo yo en eso, que el profesor termina sintiéndolo como una carga, como algo que es más trabajo, porque como no le ve sentido, lo ve como algo más que alguien le está obligando a hacer, pero no lo ve como una oportunidad efectivamente de darle sentido a su trabajo, de hacer que su trabajo tenga impacto en los estudiantes. María, yo sé que ya es tarde y para ti día viernes debes estar cansada también. Me gustaría como que nos fuésemos quedando, por lo menos que tú nos pudieras dejar 2 o 3 ideas, así como que están a la base de tu planteamiento en torno a en qué tenemos que poner foco los profesores, cuáles son nuestros desafíos en este tiempo, y por ahí vamos cerrando un poquito para no abusar de tu generosidad y de tu tiempo. Mira, también has dicho ahora varias cosas interesantes, y sobre todo educación basada en la evidencia. Eso es lo que yo creo. Y también has dicho que hay demasiada carga para el profesorado. Y cuando yo empecé a escribir, lo hice por un solo motivo. Y es porque yo quería encontrar un libro que yo pudiera leer acostada en mi cama, sin tener que ir a 300 kilómetros o 100 kilómetros, a estar 3 horas, porque yo cuando empecé a escribir, mis hijos eran más pequeños y yo no tenía tiempo de hacer esas cosas. Entonces lo que hice fue empezar a escribirlo, para compartirlo, para que otros no tuviesen que hacer lo que yo hice. Entonces, y eso por una parte, creo que formarse es posible de forma fácil, máximo con las herramientas que tenemos tecnológicas. Y por otra parte, lo de la evidencia es vital. ¿Se oye bien? Sí, sí, perfecto. Lo de la evidencia es vital. Cuando yo escribí el segundo libro, lo escribí porque empecé a formar en neurociencia a unos compañeros y casualmente pensamos, bueno, porque ya que lo hacemos no lo pedimos. Y lo que hicimos fue redactar un libro para los compañeros que se estaban formando, por lo cual realmente se aplicó. Hemos medido el impacto en sus estudiantes a través de la formación en el profesorado.
y hemos conseguido mejora rotunda, pero eso diría cuánto mejora. Es tremendo la mejora que han tenido. Lo que quiero decir es que con evidencia hemos demostrado que se puede. Y además, porque mi lectura de todo esto es la primera más importante. Somos una pieza vital y necesitamos formación, pero nada sustituye a un profesor, nada. Es el profesor en el aula el que le da vida a la ciencia. Pero tú no puedes darle vida a algo que ha cambiado, porque el cerebro, igual que es plástico, ya lo sabemos, como tú bien has dicho varias veces, tenemos que conocer en qué consiste esa neuroplasticidad y no perderlo. Porque yo les hablaba hoy a mis alumnos, les explicaba los motivos, hablándoles de la memoria. Es que tenéis que hacer esto y esto para mejorar la memoria, porque vuestro cerebro está cambiando ahora. Está cambiando en toda la edad, desde pequeño hasta arriba, en toda la edad escolar. Todos los profesores tenemos cerebros maleables, salvo que te topes ya con alguien de 50 años. Pero bueno, normal es que hasta la universidad su cerebro esté cambiando. Entonces, la primera pieza es formación del profesorado. Como dicen el panel de expertos, como yo intento compartir en el libro, el tercero no ha salido todavía, que comparto precisamente cómo atender la diversidad en el aula de la mano del desarrollo de funciones ejecutivas, que es interesantísimo, pero formación del profesorado en tecnología, por supuesto, ahora con el coronavirus vital, cómo sacar el máximo partido, conocimiento del cerebro y, sobre todo, metodología. Y una pieza que me gusta a mí dejar clara es, como te decía ayer cuando hablamos, hay que conocer cuándo lo hago y de qué manera lo hago. Porque yo ya sé que tengo que hacer, como me dice el DUO, sí, o como dice mente y cerebro y aprendizaje, o el modelo que yo propongo, que es un modelo holístico. ¿Cómo puedo atender a todas las variables? Porque tú dijiste antes que toda la autopista del cerebro influye. Y es cierto, el cerebro trabaja siempre junto, siempre. No puedo olvidar ninguna de las piezas. Porque el niño atiende, se emociona, piensa, todo a la vez. Y yo tengo que atender a todas las piezas a la vez, conociendo la diversidad. Y es fácil hacerlo, pero tengo que formarme. Entonces, formación, conocimiento de la diversidad, conocimiento de la metodología. ¿Cómo, cuándo lo hago? Es decir, el método. Y sumar la herramienta como un elemento que me ayude, que facilite la transmisión de conocimiento. Pero no es el fin, es el medio. Y esos son mis consejos. Y como un consejo desde la educación, por ejemplo, uno de los más básicos, muevan a los niños que atiendan un pequeño movimiento al llegar y cuando los tengamos detrás de la cámara, con la cámara rectos y interesante conocer cómo funciona la atención, porque realmente con una buena interacción es posible controlar mejor el niño. Si bien es verdad que cuanto más pequeños, más complicado es. Sin duda, sin duda. Wow, qué privilegio haberte escuchado, compartir contigo, porque además, y yo creo que esa es la gracia del diálogo, que en la medida en que vamos conversando se nos van activando también en nuestro cerebro distintas ideas y vamos conectando con esta idea de sumar, de alguna manera de articular toda esta, la experiencia, el conocimiento teórico, la reflexión, es lo que nos lleva a la construcción de nuevos y mejores espacios para que los niños, las niñas, los jóvenes de distintos lugares y de distintas capacidades también puedan todos aprender, participar y desarrollar sus talentos. Me parece que tenemos un desafío tan grande y tan bonito, y me gusta llamarlo desafío porque de alguna manera nos invita, nos convoca a seguir intentando, no dejarnos como... a no dejarnos llevar por esa idea de las etiquetas, de esas etiquetas que separan, de esas etiquetas que ponen límites, de esas etiquetas que finalmente molestan, como las etiquetas que molestan en la ropa, ¿verdad? Sí. Entonces, de alguna manera,
esta conversación que hemos tenido, que lo planteamos desde el comienzo así, como un espacio de diálogo entre amigos que va profundizando, que nos va invitando a profundizar en otros elementos, a comprometernos también. Y lo que yo siempre digo, que quienes participaron de esta conversación y los que lo van a ver luego, que no se queden con, ah, qué interesante, qué bonito. Traten de buscar un elemento, una cosa que les haya sido significativo, con lo que puedan quedarse y eventualmente también implementarlo hoy día. ¿Qué de lo que escuché hoy día aquí puedo utilizarlo ya? Y sin duda hay tantas cosas y a cada uno le habrán hecho sentido cosas distintas. Invitarlos a todos a buscar la prolífica actividad científica y pedagógica de María, que la verdad es precioso, no alcanzamos a, bueno, ella nombró un poco el tema de sus libros, 3 libros increíbles, que me gustaría que rápidamente los mencionaras y pudieras decirnos dónde los encontramos y cómo nos accedemos a toda esa información. Me voy a girar un poco que no quede bien en una cámara porque no sé si tengo los dos aquí. Porque los puse aquí, pero no lo sabía. Mira, me gustaría decir una cosa, un pequeño consejo para una persona que ha hecho una pregunta. Y dice que qué pasa si el niño pequeño de párvulos se despista o tiene distractores en la pantalla. Y a mí me gustaría aclarar varios pasos. La atención en párvulos es muy, muy limitada, apenas tiene 2 minutos. Pero el problema es que necesitamos la colaboración de los padres. Pero realmente eso es muy difícil con padres trabajando. Es muy difícil. Entonces, yo realmente haría actividades cambiantes donde el niño se mueva. Entonces, aprovecharía para desarrollar actividades psicomotoras. Aprovecharía para hacer juegos. Y que el aprendizaje tipo cognitivo, olvidarlo un poco. Me centraría en el desarrollo sensorial, porque hay muchísimas actividades lúdicas que son fácilmente compartibles. Y si tenemos la colaboración de los padres, mucho, mucho mejor para tan pequeños. Los Perfecto. 2 libros que son el primero, Neuroeducación de profesores y para profesores. Se ve al revés, entiendo, ¿no? ¿No se ve bien? Sí, ¿no? Neuroeducación de profesores y para profesores es el primero. Aquí comparto las bases neurológicas del aprendizaje con ejemplos prácticos en el aula. Esta es la atención, este modelo seguimos, podemos hacer esto. He empezado a compartir vídeos, pero llevo muy poquito, porque hasta ahora solamente había escrito, no había pensado en compartir en redes. La pandemia está cambiando todo. Este es el segundo, de educación en el currículo, porque yo me planteé eso que os he visto justo. ¿Cómo doy clase concreta para que avance en conocimiento para la vida, todos, y en contenido el resto, a la par que mejore sus competencias socioemocionales? Ese es el segundo. Y el tercero, que saldrá en abril, pues va a ser de la neuroeducación del arte de enseñar. Porque lo que vamos a hacer es cómo trabajamos la función ejecutiva. La función ejecutiva es la parte del lóbulo frontal, la que regula todo el proceso. ¿Cómo consigo que mi alumno mejore en su planificación, su trabajo, su regulación, su inhibición de conductas? Porque tú has dicho algo antes también, que no te he dicho nada, pero me ha parecido súper interesantísimo. Has hablado de hipo e hiperactivación. Y eso va de la mano de la función ejecutiva. Porque hay niños que tienen una activación baja. Hay un tipo de TDAH de hipoactivación, que eso no lo detectamos. Entonces, esos también necesitan esa parte. Eso es lo que comparto en el tercer libro. Eso en el aula. Y ese saldrá en abril. Estamos trabajando con la editorial. Todos son publicados por Pirámides, son textos universitarios, pero están pensados para que se puedan leer saltándote la parte técnica. Porque yo considero que el profesor debe saber que existe, pero no también porque entonces lo puedes saltar, lo puedes ojear e ir directamente a lo que te interese. Pero saber que hay algo que lo justifica.
Es, Perfecto. existe Wow, natural. un tremendo regalo en el fondo el que nos das la posibilidad de conocerlo, lo vamos a buscar, vamos a ver cómo accedemos a ellos desde acá. Como te decía, y ahí Rosalía, que ha estado bien activa en los comentarios, ella está en Argentina también, así que vamos a ver cómo por ahí vamos generando estos espacios para seguir conociendo de tu trabajo, de lo que haces y cómo eso también nos ayuda a complementar lo que hacemos acá con tanto cariño también, porque en el fondo a la base de lo que hacemos está el amor por lo que hacemos, la pasión por lo que hacemos y eso nos moviliza. María, solo darte las gracias que un día viernes a esta hora estés disponible para conversar con nosotros, para compartirnos con tanta generosidad tu sabiduría, tu experiencia que nos anima, nos interpela, nos dan ganas de ir y buscar el libro y empezar a estudiar ya. Eh, Al menos eso me pasa a mí y invitarlos a todos. Yo cuando postee este video voy a dejar ahí también todos los datos y las coordenadas de María para que puedan seguir aprendiendo de ella. Yo espero que podamos tener otras instancias también donde seguir compartiendo. Nosotras también, bueno, seguimos en contacto y ha sido un placer, un honor y una alegría poder compartir este espacio contigo. Muchas, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, el privilegio realmente es mío, porque de verdad me encanta poder compartir con tanta gente y bueno, yo creo que todos compartimos el deseo de seguir aprendiendo y enseñando, entonces eso es lo bonito. Y fíjate que la pandemia ha traído algo bueno, como no podía ser de otra manera, y es que los puentes son mayores. Estos puentes para mí son de verdad un verdadero privilegio poder compartir con vosotros. Muchísimas gracias por la iniciativa, a ti especialmente, Verónica. Un placer compartir este rato contigo y con vosotros. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se unieron, a los que lo van a ver en diferido también. Y bueno, seguimos conversando, abriendo estos espacios, tejiendo y construyendo puentes para aprender y compartir juntos y seguir trabajando por una mejor educación para todos y todas. Un abrazo, gracias María, seguimos nosotras hablando. A todos que tengan un muy lindo fin de semana también. Nos vemos, chao, chao.